Muy buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos. Bienvenido a este su espacio Periodismo y Sociedad, un programa abierto, horizontal, que se transmite por el canal 19, Cinevisión, en todos los cables de República Dominicana y allende de los mares, para la diáspora, para las personas que quieren ver un buen programa a través de las plataformas streaming, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Con nosotros, don Eli. Saludos, ¿qué tal? ¿Qué hay de bueno? Welcome, Don Ellis. Welcome to Dominican Republic. Welcome to the Dominican Republic and the program. And the program. ¿Qué tal? ¿Qué hay de bueno? Aquí Don Licho, de bueno está Don Licho. La sorpresa de estos últimos días ha sido el avance de los toros. Es que los toros somos... Y la caída de las águilas, iba a ir. Parece que a las águilas volaron tan alto que se le mojaron las plumas. Se le acabó la gasolina. Se le acabó la gasolina. Me cuentan, Licho, que en el Cibao hay problemas. Buenos días, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este su espacio Periodismo y Sociedad. Todos los días un esfuerzo de construir un país mejor, pero para todos. Siempre con la ayuda de Dios, siempre con la guía del Todopoderoso para que salgamos bien. Hoy estamos a 8 de enero. Quiero saludar a mi amigo Raimundo Ferreras, que está de cumpleaños hoy. Pero también es un día para nosotros hacer reflexiones sobre todo lo que ha acontecido. Ayer el Poder Judicial rindió cuentas. Y según el presidente de la Suprema, la justicia ha avanzado enormemente, ha dejado atrás un trecho. Dice que el 87% de las moras judiciales fueron eliminadas en su gestión. Que no hay, y que el 90% de los tribunales del país no tienen mora. Eso quiere decir que no tienen expedientes atrasados, que todos los expedientes los han conocido, los han resolutados. Y eso sería bueno que sea verdad. Uno no tiene por qué dudar del presidente de la Suprema, pero sería bueno que sea real, porque aquí hay mucha gente a la que se le debe la aplicación de la justicia. Y se necesita, el país y el mundo anhela un sistema judicial que sea ágil, que sea justo, que sea equitativo, que sea para todos. Porque solo con una buena justicia hay una buena inversión, hay una paz, hay una seguridad en la vida de sus ciudadanos y hay desarrollo. Sin justicia no hay desarrollo en ninguna de las áreas del gobierno. Por eso ese discurso del presidente de la Suprema es halagador, y él habla que vendrán muchos cambios todavía en el tren judicial. Yo pienso que esta área no tiene nada que ver con él, pero hay muchos jueces que hay que ponerlos. Me gustó que sometieron a un juez, hay 2 jueces sometidos en la última semana por violaciones a leyes. Ayer en San Cristóbal, antes de ayer en San Cristóbal, se produjo una sentencia de un expediente donde acusaron a un oficial en Villa Altagracia que asesinaron a 2 jóvenes, 2 cristianos, 2 evangélicos que venían del Cibao, fueron interceptados y asesinados en Villa Altagracia. Le echaron 30 años al oficial que comandaba la tropa y a otros le echaron 10. Así que resulta que en San Cristóbal hay un juez que ya ¿cómo se llama? Reconocido. Reiterativo en eso, que la pena de 30 años se la rebajó, tengo entendido que fue a 2 años. Ellos pidieron una revisión y a él nada más le quedaban 2 años de cumplir, según la nueva sentencia.
Gracias a Dios que el Ministerio Público de una vez apeló esa sentencia. Pero aparecen muchos jueces todavía, y la justicia tiene muchas lagunas. Uno no desliga la justicia del Ministerio Público con el Poder Judicial, con los jueces. Esas negociaciones espurias, yo le llamo espurias, aunque estén en la ley, que se hacen con los que se han robado el dinero del Estado, eso no es justicia. Eso no puede. Una persona que se roba 40.000 millones, 30.000 millones. Yo tengo un expediente, tengo un prontuario, que en los 5 años que lleva Luis Abinader se han descubierto robos por más de 350.000 millones de pesos y no hay un preso. No hay un preso, ni uno que ni siquiera ha sido condenado a barrer las calles. Porque por lo menos somételo y dile, mire, usted tiene 5 años como empleado de los ayuntamientos y no va a cobrar y va a tener que salir con el uniforme a barrer las calles. Una pena cualquiera, pero que se la pongan. Eso el país está esperando eso, para que digan que haya justicia. Bueno, no, a mí me luce como que a veces en cada año, al principio de enero, el presidente de la Suprema recurre a su viejo discurso. Prácticamente eso es lo mismo que dijo en el año pasado. Ok. Es probable que las moras judiciales hayan disminuido, pero todavía quedan. Señores, aquí las cárceles están llenas de presos. De presos esperando que lo condenen, de presos que están ahí en la cárcel esperando un juicio. Y lo que es peor, no están cumpliendo pena y nada, la justicia aparentemente no hace nada por ello. Aquí hay una visión de que la justicia voy a usar este término, a lo mejor no sea el más correcto, de que la justicia es clasista. ¿En qué sentido? De que si usted no tiene una gran cantidad de dinero, sus casos, sus expedientes no se mueven dentro de la justicia. Y que aquí los únicos casos a los cuales, esa es la visión que hay, esa es la visión que tiene la población, de que los únicos casos que se mueven de arriba abajo son los casos en donde hay altos exfuncionarios o personas con gran poderío económico y entonces tienen la capacidad de mover a los jueces, tienen la capacidad de mover hasta los medios de comunicación. Entonces esos son los casos que se ventilan en la justicia. Los presos preventivos no le duelen a nadie. Cuando un juez, por H o por R, por un delito, no sé si llamarlo mayor o menor, porque una persona se roba un becerro o una vaca, la coerción es la máxima que le ponen. Entonces ahí las grandes oficinas de abogados que manejan que tienen a su cargo los expedientes que le dejan muchos recursos a ellos, no protestan, solamente son de interés público aquellos en donde ellos reciben una gran proporción de dinero y nada, mientras que esos infelices están pudriéndose literalmente dentro de los barros, tras los barrotes. Sin justicia no hay democracia. Eso es sencillo. Sin justicia no hay democracia. Y la democracia en un país que tenga una justicia imperfecta es una democracia imperfecta. Nosotros estamos viviendo las falencias del sistema judicial, lo estamos viviendo en el día a día, en el ejercicio democrático del país. Eso se refleja en todo lo que ustedes perfectamente han reflejado, han descrito, y se refleja en la cotidianidad del ciudadano. La cotidianidad del ciudadano sale a la calle alegre por su trabajo, alegre por cualquier circunstancia, pero en el subconsciente siempre tiene como un temor de que si algo le pasa, por alguna circunstancia, un accidente o algo, y cae en el sistema judicial, se le agria la existencia. Y eso es parte de la falencia, de la falta, de la falla de la democracia. Sencillamente, sin justicia no hay democracia. Así es, estamos de acuerdo con usted. Vamos a la pausa y venimos
para otro tema importante. Venimos por mantenerse ahí con nosotros. Vamos a hablar en estas pinceladas de hoy del segundo presidente de la República Dominicana, un hombre aficionado al deporte de la época, si es que se puede llamar deporte, a los gallos o a un juego. Pero más allá de eso, fue un hombre que en su momento, participó el 27 de febrero en la Puerta del Conde, y en el devenir de su existencia participó en los hechos que marcaron el inicio de la República Dominicana. Vamos a ver este video sobre Manuel Jiménez, el segundo presidente de la República Dominicana. Manuel José Jiménez fue un militar y político dominicano y febrerista en la Puerta del Conde. Saludos. Entre los próceres que asistieron al llamado de la patria en la Puerta del Conde, el día de la Independencia Nacional, está Manuel José Jiménez González, quien fue un febrerista, militar y político dominicano que ocupó la presidencia de la República en el período 1848-1849. Manuel Jiménez nace el 14 de enero de 1808 en el oriente de Cuba, hijo de dominicanos exiliados tras la ocupación de Santo Domingo por las tropas de Haití. Entre 1810 y 1812, siendo aún niño, Jiménez regresó con su familia a Santo Domingo, donde sus padres recuperaron las propiedades que el gobierno haitiano les había confiscado. En este entorno rural recibió su educación y creció vinculado a las actividades económicas de su familia, que incluían negocios agrícolas, ganaderos y alambiques. Incursionó brevemente en el mundo eclesiástico, de acuerdo con las notas del arzobispo Fernando Arturo de Meriño. Incluso llegó a ser clérigo y estuvo a punto de ser ordenado sacerdote a la edad de 18 años. El 19 de agosto de 1835 contrajo matrimonio en Santo Domingo con María Francisca Ravelo de los Reyes. De esta unión nacieron 5 hijos: María del Carmen, Isabel Emilia, María de los Dolores, Manuel María y Manuel de Jesús. Durante el período de dominación haitiana, Manuel Jiménez se integró al grupo secreto La Trinitaria, fundado y liderado por Juan Pablo Duarte, cuyo objetivo era la separación definitiva del dominio extranjero. Identificado con los ideales liberales, Jiménez también se unió al movimiento reformista de 1843, una iniciativa que culminó con el derrocamiento del presidente haitiano Jean-Pierre Boyer. En ese entonces, participó en procesos electorales junto a sectores liberales haitianos que promovían reformas constitucionales como una vía para favorecer la causa dominicana. Pero no fue así, ya que el nuevo gobierno de Charles Rivière Girard desató una persecución sistemática contra los miembros de la Trinitaria. Como resultado, Juan Pablo Duarte se vio forzado a exiliarse, mientras que Jiménez se vio obligado a pasar a la clandestinidad. Bajo el liderazgo de Francisco del Rosario Sánchez, reorganizaron el movimiento y establecieron una alianza estratégica con sectores conservadores encabezados por Tomás Bobadilla. En la etapa final del proceso, los trinitarios lograron asegurar el respaldo de los regimientos 31 y 32 del ejército haitiano, dentro de los cuales destacaban los hermanos José Joaquín, Eusebio y Gavino Puello. Por encargo de Sánchez, Jiménez gestionó y obtuvo el apoyo del oficial Martín Girón, comandante de la guarnición apostada en la Puerta del Conde. Todos estos esfuerzos confluyeron en los eventos del 27 de febrero de 1844, cuando se proclamó la independencia de la República Dominicana. Jiménez estuvo presente en el momento en que Matías Ramón Mella disparó el célebre trabucazo en la Puerta del Conde, dando inicio oficial a la vida republicana dominicana. Tras la proclamación de la Primera República, Manuel Jiménez asumió un papel destacado en la organización del nuevo Estado. Fue nombrado vicepresidente de la Junta Central Gubernativa, órgano provisional de gobierno, mientras que Francisco del Rosario Sánchez ocupó la presidencia interina. Durante este periodo, Jiménez también ejerció funciones como ministro de Guerra y Marina,
así como ministro de Interior y Policía, desempeñando así un papel clave en la consolidación del aparato gubernamental naciente. El 16 de julio de 1844 se reorganizó la Junta Central Gubernativa y Pedro Santana ocupó la presidencia, conservando el título de Jefe Supremo. Ya en el año 1848, el gobierno de Pedro Santana enfrentaba un creciente descontento popular, agravado por una severa crisis económica que afectaba a la recién proclamada República Dominicana. Santana formalizó el 4 de agosto de 1848 su renuncia, dejando el poder en manos del Consejo de Secretarios hasta el 8 de septiembre, fecha en la que Manuel Jiménez, entonces ministro de Guerra y Marina, fue proclamado segundo presidente constitucional de la República Dominicana. Una de las primeras medidas adoptadas por el presidente Manuel Jiménez tras asumir el cargo fue la promulgación de un decreto de indulto el 26 de septiembre de 1848, dirigido a todos los exiliados que previamente habían sido declarados traidores a la patria, incluyendo a Juan Pablo Duarte. Sin embargo, Duarte decidió ignorar el indulto y no regresó al país. Entre otras causas, la aplicación de esta medida fue selectiva, ya que a ciertos exiliados se le denegó el retorno, lo que generó fricciones y malestar entre sus seguidores y antiguos aliados políticos. El 9 de marzo de 1849, el emperador haitiano Faustín Soulek lanzó una invasión a gran escala, cruzando la frontera dominicana al frente de un ejército de 15.000 hombres, acompañado por los principales comandantes militares de Haití. Las fuerzas invasoras lograron ocupar las ciudades fronterizas y establecieron su cuartel general en San Juan de la Maguana el 20 de marzo. En vista de la situación, el Congreso Nacional resolvió, el 2 de abril de 1849, otorgar el mando supremo de la Defensa Nacional al general Pedro Santana. Santana, al frente de un contingente de aproximadamente 6.000 soldados dominicanos, logró infligir una derrota decisiva al ejército haitiano en la Batalla de las Carreras, librada en Azua entre el 19 y el 21 de abril de ese mismo año. Esa victoria marcó el fin de la tercera campaña haitiana contra la República Dominicana. Tras el triunfo militar del ejército dominicano comandado por Santana, se desató una pugna entre este y el presidente Jiménez, colocando el 17 de mayo en estado de sitio la ciudad de Santo Domingo. Se desató una breve pero intensa guerra civil, durante la cual la ciudad de San Carlos, fundada por emigrantes canarios en el siglo XVII, fue incendiada. La mediación internacional a cargo de los cónsules de Francia, Inglaterra y Estados Unidos intercedieron para resolver el conflicto. Finalmente, el 29 de mayo, Manuel Jiménez capituló ante el general Pedro Santana en el campamento de Guivia, renunciando formalmente a la presidencia de la República Dominicana. Posteriormente, se exilió trasladándose primero a Puerto Rico, luego a Venezuela, después a Curazao y finalmente a Haití, donde fallece el 22 de diciembre de 1854 en Puerto Príncipe. Sus restos fueron repatriados en 1889 y trasladados al cementerio municipal de Montecristi. Su figura fue reivindicada y, al igual que otros padres fundadores, sus restos fueron honrados y llevados al Panteón Nacional, símbolo de la nación. Es cuanto: salud, fuerza y unión. Bueno, señores, ayer el Ministerio Público apresó a 2 tíos de la niña Brianna, que estaba desaparecida. Estuvieron investigando al papá y apresaron a los 2 tíos. Dicen que a uno lo torturaron, confesó. Yo no sé si ese método de torturar sea legítimo, sea realmente transparente para conseguir confesiones. Yo pienso que la policía, el Ministerio Público debe tener yo sé lo que voy a hacer con esto, debe tener una metodología de investigación más avanzada,
Bueno, el caso es que los dos tíos están presos. El papá lo despacharon. Parece que no encontraron indicios. Pero esto es un caso dramático, terrible, que a una niña 3 años. de 3 años, 2 parientes cercanos, hermanos de su madre, a la que su madre quizás se la dejaba para cuidarlos, que es una confianza que tiene la familia, o sea, los abuelos, los tíos, las tías, son como las segundas madres y segundos padres de los niños. Los padres tienen confianza. Eso va a haber que revisarlo porque la descomposición social que tiene este mundo está diciéndole, ya no se puede confiar ni en el papá de la niña. No se puede confiar. Entonces, la niña lamentablemente fue víctima de esta distorsión mental, porque hay que estar distorsionado mentalmente para poder abusar de una niña. ¿Cuántos años le deben caber a una persona así? Bueno, alguien me dice, no, él debe ser sometido a un tratamiento psiquiátrico. Sí, pero los tratamientos psiquiátricos no, lo que hace es que atenúan la conducta, no la eliminan. No la eliminan. Entonces estas personas le echan 10 años, 20 años y pueden estar y salen después. Y no, pero su conducta, esa aberración mental que tienen, sigue ahí. Eso soy yo particularmente pensando. Que esta persona de alguna manera ya no puede. El que viola a una niña de 3 años no es una persona que está apta para convivir con la sociedad. No está apta, hay que confinarlo en algún sitio, ponerlo a hacer un trabajo. Yo recuerdo cuando Trujillo que estaba condena de trabajo público, tú estabas preso pero estabas obligado, sí, insisto en eso, para los grandes criminales, los grandes ladrones, trabajo público, que la gente en la calle vea, que le dé vergüenza, ¿no? Este se robó tanto, mira qué bueno está limpiando, como lo hicieron a uno que violó el himno y que violó la bandera, ¿no? Hacer 1 mes de trabajo público con el ayuntamiento. A los ladrones hay que hacerle así, a estos delincuentes también. Yo lo que tengo que lamentar que mi sociedad esté así, y está así por la falta de salud mental, por la falta de control mental, la falta de seguimiento. Uno dice, nunca un tío ni un padre va a violar, pero esos son los que violan, los que están cerca. Esos son los que violan a esos niños. Así. Ese es un hecho horrendo. Todavía nosotros no sabemos si, aparentemente la policía siempre tiene muchos mecanismos para investigar y darse cuenta. Todavía el cadáver lo están buscando. Y también me viene, estos hechos a veces son un poco recurrentes. Me recuerda, el año pasado también de un patio de Jarabacoa, Constanza, desapareció un niño también de 6 o 7 años. No se sabe qué. ¿Ese no ha aparecido? Ese no ha aparecido. Pero estos hechos que ocurren con infantes son muy conmovedores y no sé, o sea, tenemos que revisarnos como sociedad qué estamos legando. Tenemos que revisar nuestro sistema educativo y ese hecho nos cuestiona a todos, desde la educación hasta la familia. Hay que mantenerse ojo avisor y ojalá las autoridades puedan seguir esclareciendo este hecho y que, claro, los responsables del mismo paguen con su culpa. Óigase bien, paguen con su culpa. Por suerte aquí la sociedad tiene mucho, no le abre la puerta a ninguno de estos hechos. Y la justicia también. Ahí recuerdo el caso del famoso
chamán Chacra, que asesinó prácticamente a una familia entera que todavía está. A su familia. A su familia. A sus hijos y su esposa. Sí, sí. Él está preso y no hay quien. No sé en qué condiciones está, pero está condenado y está cumpliendo su condena. Ojalá que ningún subterfugio jurídico de esos que conocen muy bien los abogados pueda poner en libertad a estos señores. Yo voy a coincidir y a disentir de ustedes. Voy a disentir en el tema de las penas. Yo no estoy de acuerdo que una persona que cometa un delito de ese tipo lo coloquen con un traje naranja a barrer en una calle. Eso está bien para los que roban al erario público, para ese tipo de delincuentes. La gente que comete un delito, como usted bien lo calificó, que es una aberración mental, deben sacarlo de la sociedad. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero ahí sí se justifica una cadena perpetua, bien a través de un sistema de acumulación de penas, porque cometió, para hacer ese acto vil, cometió 2 o 3 delitos, y sumarle 10 años, 20 años, 30 años, y condenarlo a 80 años de cárcel, que sabemos que en 80 años no van a salir de la cárcel. E incluso crear sistemas carcelarios especial para este tipo de gente, que estén aislados de la sociedad, aislados inclusive de la sociedad penitenciaria, que estén realmente excluidos del mundo, que estén excluidos del mundo. Es que eso es impensable. Y voy a estar de acuerdo con ustedes en el sentido de que aquí hay un tema que el Estado debe comenzar a revisar, que es por qué esa tendencia que va creciendo, no solamente con los delitos de estos que son, crean conmoción social, sino otra cantidad de delitos que tú ves que hay un germen allí, ahí hay un problema en la raíz de la sociedad dominicana, que hay que atenderlo, atacarlo desde el principio, desde la educación y desde la utilización de los medios de comunicación social. Hay que ver qué está pasando, porque algo está pasando, y tienen que abordar el problema, definitivamente. Bueno. Nada, muchachos, hay temas que tenemos que tratar. El asunto de las remociones todavía, no sé si ustedes tienen ese tema en agenda y ahí. Pero lo dejamos para después de la pausa. Sí. Tenemos que ir a una pausa. Bueno, vamos a la pausa. Estábamos observando unas estadísticas sobre el empleo informal. Países como Uruguay y Costa Rica lo tienen debajo del 40%. República Dominicana en el concierto latinoamericano o hispanoamericano, pero está Brasil, latinoamericano, está en el 55%. Y la mayoría de los países de Hispanoamérica están sobre el 60 y hasta el 80 y tanto por ciento, que es Bolivia, que es el país que tiene más empleo informal. Nosotros viendo todos estos temas de reforma fiscal, reforma tributaria, etcétera, mientras tengamos un 55% de empleo informal, difícilmente se puede adelantar una reforma tributaria, una reforma fiscal que sea exitosa, que sea real, no digamos exitosa, que sea justa para el común de la sociedad, porque hay un 55% que de alguna u otra forma evade los impuestos, porque todo aquel que esté en el empleo informal, sí, posiblemente paga el ITEVI cuando va a comprar algo en el supermercado, pero el impuesto sobre la renta y otros tributos no lo pagan. Entonces, uno de los grandes temas del Estado dominicano, esos son temas de Estado más allá de gobierno, es reducir esa informalidad. Un país no puede progresar si tiene esas altísimas tasas de trabajo informal. Y para eso
hay instituciones. República Dominicana tiene instituciones, tiene una institución que funciona muy bien, quizás ahí lo que hay que darle más fuerza, que es la dirección esta que dirige todo el tema de microempresas y MIPYME. De Fabricio, el ProMIPYME. ProMIPYME, eso, los números que ha presentado ProMIPYME han sido excelentes, pero quizás requiere de mayor apoyo institucional para expandir su accionar. Igual las cooperativas, a pesar de que en los últimos años en materia de cooperativa el gobierno ha sido muy deficitario, pero el sistema existe y lo que hay que darle el apoyo suficiente. Mientras nosotros mantengamos una tasa de informalidad rondando siempre el 55%, todas las cargas tributarias van a caer desgraciadamente en la clase media. Bueno, pero ahí hay que agregarle que todas estas microempresas que se han fundado y que muchas veces el ciudadano, yo siempre narro la historia de una persona que era más o menos un funcionario medio de un banco que salió y se puso a vender servicios de comida, de alimentos. Catering, sí. Y le va mejor que... Pero está formalizado, es la gran pregunta. Lo que le quería decir, sí, no, porque ahí el Estado tiene que intervenir y formalizar y formalizarlo de tal forma que ese señor se sienta que esos creadores de microempresas se sientan en la capacidad de pagar los impuestos que deben o que deben de pagar, porque aquí muchas veces la gente no paga impuestos porque el Estado no es capaz de devolverle en servicio lo que le pide, lo que le quita. Sí, pero tú estás justificando con ese argumento el que tú no te formalices. Son dos cosas complementarias, ¿cierto? El ciudadano se siente motivado a formalizarse porque tiene un Estado que le revierte en servicio. Pero ese señor que construyó ese negocio de catering, al no pagar impuestos, tampoco le está contribuyendo a los servicios del Estado. Por un lado. Y por otro lado, el Estado sí hay una gran deficiencia, que siempre lo hemos dicho, que es evaluación y seguimiento. ¿Cómo es posible que una persona que seguro que está en cuentas personales, ingresando diariamente una buena cantidad de dinero en los bancos, el Estado no sea capaz de llamarlo y decirle, mire, porque usted ingresa todos los días 10, 15, 20, 30 mil pesos? ¿Y qué hace usted para eso? No sé si me explico. Entonces, hay un tema de informática también. El Estado tiene que colocarse al día en la modernidad, en la informática. Entonces, es complejo el tema, pero hay que abordarlo y el Estado debe abordarlo. Y fíjate que yo digo el Estado, hay que incorporar a la sociedad como tal, el Congreso, etcétera. Aquí hay mucho, perdóname, Eli, aquí hay muchos negocios informales. Yo te digo dos áreas, muchas áreas. Yo pienso que los colmados pagan impuestos cuando compran su mercancía, pero de las ganancias nadie está controlando los colmados. Nadie va y le cobra. Antes sí. Antes los colmados tenían una renta que tenían que pagar a través de salud pública. Por ahí pagaban la basura, pagaban la electricidad y pagaban un servicio de higiene. Eso es lo que se llama el monotributo. Monotributo. Pero ya eso se eliminó. Aquí deben haber, dicen que el 60% ¿Del ITEVI? No, de los motoristas del parque vehicular son motoristas. Y ganan dinero. El 40% de los motoristas están produciendo dinero. Pero ganan y buen dinero. Y los motoristas tienen la seguridad que le da el gobierno a través del seguro SENASA, pero le tiene que dar la seguridad a través de la seguridad ciudadana que brinda. Pero ahora mismo hay un porcentaje importante que está
a través del Uber, de esa... Sí, motor Uber. Yo no sé si el Estado tiene control de eso, del motor Uber, pero que hay mucha gente que está produciendo. Más sueldo, aquí hay gente que cobra, que le sale al mes, yo lo consulté, que al mes gana el doble y el triple de lo que se gana un empleado público normal, con motor Uber. O sea, ese es un mercado en el que el gobierno, el Estado, lo tiene suelto aquí. Y yo he insistido en que, por ejemplo, los motoristas, a través de las cooperativas, puede ser un mecanismo por ahí de control, pero no se hace nada. Usted dice que aquí hay un sistema de cooperativa, pero el sistema de cooperativa es privado, es para no, yo lo que digo es el instituto oficial del gobierno. Eso no funciona. Eso no ha funcionado nunca. Entonces eso habrá que reformularlo, hay que ponerlo, porque es un problema. La cooperativa, el sistema cooperativista es un sistema ideológico. Eso viene de un proyecto de Estado, claro, que un político se hace en la cabeza. Para eso tiene que ser un político socialista, pero un político neoliberal jamás va a implementar la cooperativa. Bueno, por eso la han intentado eliminar en los diferentes cambios que se le han querido introducir al código de comercio. Ahora, hay algo que hay que resaltar, y es que el sistema de tributación en República Dominicana es muy complejo. No es fácil usted pagar impuestos. En esos negocios pequeños tienen que contratar un contador, una persona que le lleve eso, y ya eso de por sí le aumenta los costos. Los costos de producción. Una tarifa mínima establecida. Claro, y para eso existe el sistema de monotributo. El monotributo. Y otro hecho que contribuye a que mucha gente no se regularice es que la gente ve que las grandes corporaciones son los principales evasores y dice, pero si fulano de tal evade, ¿cómo yo voy a pagar? Mira, a mí me pasó una vez en el gobierno de Danilo Medina, siendo Magín director de la DGI. Yo tengo un programa, este programa. Por una situación dada, yo tuve que suspender el programa, duré unos años sin salir al aire. Pero resulta que cuando yo lo tenía vigente, yo cobraba algunas facturas y pagaba impuestos. Yo duré como 8 años con el programa cerrado, 8 o 6 años. ¿Tú sabes lo que me hizo Impuesto Interno? Que me cobró esos 6 años como que yo tuviera el programa en el aire. Pero tú burocráticamente no fuiste allá. Porque yo no fui. No fuiste. Pero eso quiere decir que la DGI tiene cómo controlar a todo el que ha puesto un colvado y que lo ha quitado. Son ellos que tienen que Pero ir. es que hay la bancarización, con la bancarización. Es así. Yo tuve que pagar 850,000 pesos a la DGI. Que lo pagué al final cuando perdió Danilo las elecciones. Tuve que pagarlo. Imagino, hubo manera que yo le probara que yo tenía ese programa cerrado. Pero lo primero que tú debiste haber es una constancia. Yo no tenía experiencia. No tenía experiencia. Por eso yo no fui, pero así también tienen todos esos pequeños comerciantes. El culpable es el contador que tú tenías. No tenía. Bueno. Óyeme, así mismo tienen los que tienen un salón, los que tienen un colmado, los que están. No tienen ninguna orientación de qué deben hacer cuando dejan la actividad económica que están practicando. Tú sabes la gente que cobra, los albañiles, los electricistas, los plomeros, que hacen trabajo y ganan buen dinero, pero no le pagan un solo centavo de impuesto al gobierno. Todo es una deficiencia técnica. Y aún así, profesionales liberales como médicos, seguro los abogados, hay que ver cuántos de esos abogados que están detrás de los casos de corrupción, que reciben no se sabe cuántos millones, pagan al impuesto. A mí me hicieron una cirugía y me cobraron 300,000 y pico de pesos. Yo tuve que pagárselo en efectivo a ese médico. No dije que depositamos en la tarjeta. No, yo tuve que ir y sacarla del banco en efectivo y pagárselo. Eso quiere decir que él no pagó ni un impuesto, ni un chele de impuesto por eso que él me cobró a mí. ¿A cuántos médicos no hacen eso? Miles.
miles, todo. En las profesiones liberales se da mucho eso, en Bueno. general, abogados, médicos, inclusive ingenieros, etcétera. Y no tenemos otra pausa, porque ya pasó. No, sigan hablando. Antes pero de... mire, qué liberal está el señor pequeño. Sí, lo da 3 minutos, cojan. Nos está dando 3 minutos más. Mire, antes de que acabe el programa, un amigo me llamó antes de entrar al programa, me dijo, difunde por el programa que esta tarde a las 5 hay una actividad de solidaridad en favor del pueblo venezolano ahí en el Parque Independencia. Se trata de una vigilia. ¿Van a apoyar a Donald Trump? No. Apoyarán piden la libertad de Maduro y de Maduro y de su esposa y apoyo a la autodeterminación del pueblo venezolano. Quería pasarle ese informe quería dar a conocer ¿Dónde ese va a hecho. ser? En el Parque Independencia a partir de las 5 de la Eso es tarde. democracia. Ayer el presidente Donald Trump y el presidente de Colombia, el señor Petro, conversaron. Y aparentemente Donald Trump, no sé, o Petro lo entró en razón, pero Donald Trump dijo, me quiero reunir contigo personalmente. Bueno, pero él conversó con Maduro por teléfono. O sea, 8 veces. Donald Trump no es un monstruo, así que cuando aparece la gente... echa Bueno, a correr. usted dice que no es un monstruo, pero yo digo que es un monstruo de 7 cabezas. Tú sabes que Donald Trump ahora tiene un problema con Putin, porque Donald Trump persiguió un barco petrolero ruso que estaba saliendo de Venezuela, subió por el Atlántico y lo persiguió hasta A Islandia. Islandia lo Y persiguió. por allá entonces le cayó encima. Pero resulta que el barco era ruso. Y ahora Donald Trump tiene preso el barco. Yo no sé si es petróleo o qué es lo que tiene. Pero ese es de la flota fantasma rusa. Pero levantó la bandera rusa y Putin ahora está pidiendo a Donald Trump respeto por ese barco. Eso es otro lío que tiene Donald Trump con el petróleo. Que yo no sé por Pero qué. está vacío, ese tanquero está vacío. No creo que esté vacío. Sí, él iba entrando al arco ese de islas del Caribe Oriental cuando lo interceptó y se devolvió y se salió huyendo. No creo que esté. No es sí, él no llegó a cargar petróleo. No creo. Debo decir que ya Donald Trump está teniendo el control. Ya el gobierno de Venezuela parece que ha aceptado que solo a Donald Trump le venderá petróleo. Bueno, eso Y- es por... yo creo que eso está dentro de la retórica de Donald Trump. Que a Donald Trump ya aparentemente en el mundo nadie lo respeta. Que nadie lo respeta, pero O él tiene que llegar a... Mira lo que está pasando en Irán, que el régimen de los ayatolás está a punto de caer. Nadie lo respeta. Y Y el él dijo que él si tiene que seguía recurrir eso, sí a lo iba a la bombardear. fuerza y a la violencia para imponerse. Esos son de los signos cuando... los imperios son así. Bueno, Cuando pero- nadie lo respeta. No. Hay otra forma... ¿Te recuerdas de Checoslovaquia y de Hungría? Y de Hungría. Finalmente quiero darle una noticia que me dieron anoche. Y es que di que el director de SENASA presentó de SENASA no, del SNS, Servicio Nacional. Servicio de Salud. Nacional, Mario Señor Lama. presentó su renuncia al cargo y que en los próximos días saldrá su sustituta o su sustituto. Que hay una persona que está aspirando a ser la directora de esa persona. Nos vemos mañana con otro programa, Sociedad y Seguridad Social, con Isabel Acevedo. Así que hasta mañana, si Dios quiere.